Impulsados por las noticias. El personaje, el punto de vista lo retrata nuestro invitado. 17:17 y para ampliar este tema relacionado al informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia, ya tenemos el contacto a esta hora con Juan Carlos Solines, integrante de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, que investigó los hechos de octubre del año 2019 y que como puntos relevantes se determinó que hubo 6 ejecuciones extrajudiciales, 22 atentados contra el derecho a la vida, 20 lesiones oculares, 3 casos de violencia sexual, 22 actos de persecución política y 38 violaciones al derecho a la libertad personal. También nos acompaña Julio Flores, quien se dio a conocer como el hombre del escudo de cartón. Es muy importante también conocer el testimonio y que nos recuerde cómo se dieron los hechos en octubre de 2019. Andrés. Así es, efectivamente, doctor Acosta, cabe resaltar que este fue un hecho inédito en la historia del país. No se reporta registro alguno, al menos en el siglo XXI, de una paralización de este calibre y por supuesto también lo que conllevó con esa paralización, que tiene que ver con la vulneración de los derechos humanos. Más allá del tema económico, de los decretos 803, 804, está por supuesto la vida de todas y de todos los ecuatorianos. Sin más preámbulos, quiero consultar con el señor Juan Carlos Solines, quien es integrante de la Comisión Especial para la Verdad y Justicia. Por fin, después de casi ya 2 años, los hechos salen a la luz y hay un informe por parte de una entidad competente pública que forma parte de las funciones del Estado. ¿Qué decir al respecto de este informe que revela preocupantemente algunos datos sobre la vulneración a derechos humanos? Le escuchamos, Pedro. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Yo estoy escuchándoles entrecortado, pero sí logré escuchar la pregunta. Un saludo a toda la audiencia, a Julio en el estudio. Bueno, este trabajo es la culminación de, como bien dices, casi 2 años de investigaciones, de testimonios, de recabar información, entidades públicas, para tratar de desentrañar la realidad y la verdad de los hechos que se dieron en aquel octubre de 2019 y que de alguna forma trajeron una fractura. Perdimos la conexión en este momento con Juan Carlos Solines, él es integrante de la Comisión Especial para la Verdad y Justicia. Sí. Está frisada en este momento la imagen y la transmisión que nosotros estamos realizando en nuestras redes sociales. Esperemos que se conecte por el momento. Demos un momento de tiempo para que por favor Juan Carlos se pueda conectar y efectivamente sostener esta conversación. ¿Me escuchan? Ya, ahí estamos. Ahí retomamos la conversación con Juan Carlos. Juan Carlos, habíamos perdido la señal. Por favor, si eres tan amable que nos precises cuáles son los hallazgos principales de este informe presentado para la verdad y la justicia. Bueno, muchas gracias. Estaba diciendo cuando se cortó la conexión que este ha sido un trabajo de casi 2 años, efectivamente, debido esencialmente a la pandemia que de alguna forma complicó el trabajo de la comisión. Pero en todo caso lo importante es que tenemos un documento que recoge una gran cantidad de testimonios, que recoge una gran cantidad de documentos que fueron recabados por la comisión y que de alguna forma nos permite llegar a identificar una serie de hechos que deberían ser investigados por la justicia. Hay que recalcar que la Comisión de la Verdad no es un órgano que pueda impartir ni resolver temas que están en manos de la justicia, que es una acción defensorial, una acción que la Defensoría del Pueblo puede adoptarla para contribuir en una investigación que a su vez abone los elementos necesarios que la justicia, en este caso la Fiscalía, requiere. En ese contexto, el informe pues contiene todas las denuncias y los testimonios que se receptaron, que evidencian una serie de excesos por parte de la fuerza pública. Evidentemente también hubo excesos por parte de ciertos manifestantes que incurrieron en actos violentos, pero todos esos testimonios, toda esa documentación, esa evidencia, se la recopila y se la explica
en un testimonio que creo que es importantísimo para entender lo que realmente sucedió en aquellos días. Ahora le corresponderá como siguiente paso a la justicia tomar toda esta evidencia, tomar este informe y utilizarlo dentro del debido proceso para poder determinar responsables en todas sus escalas, digamos, responsables de los hechos que fueron identificados por la comisión. Perfecto. Muy bien, ahora quiero dar la bienvenida a Julio, que nos acompaña aquí en los estudios de Pichincha Universal. A él lo conocieron como el hombre del escudo de cartón. Su imagen recorrió el mundo. Todos recordamos que él apareció en una fotografía de rodillas con la bandera del Ecuador y su brazo derecho en alto frente a un vehículo antimotines. Y él, como miles de ecuatorianos, salieron a las calles a protestar por el decreto 883, con el cual el presidente Lenín Moreno eliminaba los subsidios de los combustibles. Y posteriormente Julio también recibió el impacto de una bomba lacrimógena, y él salió a las protestas durante todos esos días, y el 4 de octubre recibió incluso 3 impactos de balas de goma. Así que es necesario recordar cómo se dieron estos hechos. Julio, buenas tardes. Cuéntanos cómo viviste esta experiencia dolorosa del paro de octubre del 2019. Así es, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Un saludo cordial a todos los oyentes de Pichincha Universal, al señor Juan Carlos Solínez, miembro de la comisión, que está también con nosotros conectado. Para abreviarte un poco, el decreto 883, ese nefasto decreto dado por el presidente Moreno, convocó a los taxistas, a los choferes, para que salgan a paralizarse y a salir a protestar en las calles. Posterior a ello se unió el movimiento indígena, y aquí en Quito fue recibido por miles y miles de ecuatorianos que estábamos dispuestos a decir no a este decreto que iba contra la subida del alza del precio de los combustibles. Yendo concreto a lo mío, te cuento que el 4 de octubre del 2019, aproximadamente a las 11 del día por ahí, frente a la caja del seguro, fue cuando yo me hinqué frente a la tanqueta de la policía, a este vehículo blindado, levantando los brazos, hincado en el suelo con la bandera amarrada al cuello, y esperaba que simplemente la tanqueta no vaya a hacer demasiado uso de esta herramienta y ahí me podían haber matado. Pero bueno, paró el tucutú ahí frente a mí, quedó pegado junto a mi mano. De ahí bajaron 3 policías de la tanqueta y me procedieron a levantar de lo que yo estaba hincado en el suelo. Metiéndome al Parque Elegido me propinaron una brutal golpiza. Es cuando perdí 7 piezas dentales, que gracias tengo que decir públicamente a los compañeros asambleístas que hicieron la cuota para ponerme las 7 piezas dentales fijas que ahora ya tengo, gracias. ¿Qué asambleístas fueron los que...? Me recuerdo del compañero Franklin Samaniego, me recuerdo también de la señora prefecta Paola Pavón, me recuerdo del compañero... son 7 compañeros de asambleístas, Pavel Muñoz, la compañera Amapola Naranjo, que colaboraron. Hicieron una colecta para poder... Así es, ellos hicieron la colecta depositando directamente a mi cuenta, depositaron la colaboración ellos hasta que logramos completar lo que costó las 7 piezas dentales. Fue la policía la que fue excesiva en el uso de la fuerza, ¿no? Eso existe en todos los videos que circularon en ese tiempo en las redes sociales. Me patearon en el suelo, me pegaron, no sentí el dolor de los dientes del rato que me sacaron, mejor dolor fue cuando me sacaron las raíces, te cuento. Entonces, posterior a eso yo estaba, seguía luchando contra este gobierno nefasto que nos ha tocado, que gracias a Dios se acaba ya. Es cuando yo estaba las manos levantadas frente al Benalcázar 1000 y recibo un golpe en el pecho. Fue demasiado fuerte el golpe que me viró, metí la mano y sentí de sangre. Me alzo la camisa y ahí es cuando veo que me salía sangre de la costilla tercera o cuarta, al lado izquierdo, a la altura del corazón. Y posterior a eso, yo que me estoy revisando, recibo el otro impacto. A 3 centímetros del primero recibo el otro impacto.
Posterior a eso yo seguía gritando y estaba con euforia, reclamando y todo, pero cuando recibo ya el tercer impacto en la ingle junto a la vena femoral, es cuando ya me asusté yo. Ya me asusté y me oculté bajo el monumento de Montalvo que está ahí frente al Benalcázar 1000. Bueno, posterior a esto fue me asusté mucho que tuve que retirarme a la casa. El rato que me estaba yendo, frente al Hotel Tambo Real, es cuando me desvanezco. Caigo al piso, estuvieron unas personas que han sido paramédicas porque fueron los primeros que me atendieron. El pecho se hizo todo morado en el lado izquierdo y me decían que hay la posibilidad muy alta de que va a haber un paro cardiorrespiratorio, así es que me trasladaron de urgencia al Hospital del Seguro. En el Hospital del Seguro me ingresaron a la UCI, permanecí ahí 4 horas ingresado, cada 30 minutos chequeándome el corazón que supuestamente se venía el paro, pero gracias a Dios no se dio el paro ese. Saltándonos ya para el día 12 de octubre, yo salí a las 11, 10 y media de mi casa, llegué a la avenida 12 de octubre, avancé, estaba todo convulsionado totalmente, entonces yo me encontré frente al Tambo Real un cartón de una refrigeradora. Con ese cartón yo cogí y avancé porque dije van a llegar bombas, van a lanzar bombas, pero este cartón le protege. Y haciendo una precisión a lo que decía el compañero periodista, que fue una bomba lacrimógena, no fue la bomba lacrimógena. Yo tengo el video de lo que fue un impacto de bala. Ha sido bala de calibre 12. Cuando después me operan es lo que me entero más de eso, porque sacaron de dentro de mi cabeza, sacaron esquirlas, sacaron los huesos, sacaron el cuero cabelludo. Julio, y es la los cicatriz pelos que en este momento tienes en la cabeza, ¿no? Así es. Y esta está todavía tapado porque se abre todito, tiene en total 57 puntos. Pero el cráneo, donde me falta el pedazo del cráneo, es de 5 centímetros de diámetro. Que me dijeron que me iban a poner una placa, pero ya vemos que no hay ni medicinas, peor van a poder ponerme ahora una placa para evitar cualquier cosa. Entonces quedó así y se siguió la situación. Pero yo cuando llegaba a la 12 de octubre y oía los disparos, creía que era solo de salva, no me imaginaba algo tan fuerte. Después revisando el video, cuando yo ya veo lo que se ve, lo que la bala impacta. Entonces no sentí nada. Te digo que desde ese día yo no recuerdo nada, ni lo que he caído, ni lo que indicar a la cámara de allá, esa es tu cámara. Ahí para que vean la cicatriz que tienes producto del impacto de todo el uso excesivo de la fuerza que hizo la Policía Nacional. Entonces, no sentí nada. A mí la gente mismo me cogió. En el video se ve cuando me cogen a mí y la gente con escudos de cartón, que daba después una verdadera indignación cuando el gobierno o la innombrable, la inefable María Paula Romo salió en medios de comunicación a decir que nos hemos caído o que nos hemos trompezado, pero que no ha habido ningún uso excesivo de la fuerza. O sea, eso te causa dolor. Estaba yo, mi esposa, sin poder llegar al hospital porque estábamos en toque de queda desde las 2 de la tarde, que decretó inmediatamente eso el gobierno. Mi hija, una chica graduada en la UDLA, ingeniera en seguridad industrial, afuera del hospital tratando de averiguar por su padre y todas las cosas, cuando el médico le dijo que él iba a hacer todo lo posible, que lo mío se llamaba una esquirloptomía, la operación que me iban a hacer, que me iban a tratar de dejarme lo mejor, pero que de antemano él le avisaba a mi hija que yo iba a quedar sin habla, sin vista y sin movimiento. Realmente un relato muy doloroso el que nos está comentando en estos momentos. Y mucho más doloroso, doctora Costa, presenciarlo, ¿no? Porque sí, totalmente. Exponer a luz propia y luz viva lo que la gente padeció en este paro nacional de octubre. Sí, vamos a continuar con Julio más adelante. Ahora quiero retomar el diálogo con Juan Carlos Solínez. Uno de los puntos que también se incluye en el informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia es el relacionado a las afectaciones, al atentado contra la libertad de expresión, Andrés. Recordemos que este medio de comunicación también fue cerrado por los hechos de octubre y hasta hoy se ventila un proceso judicial. Lo alarmante de este hecho, y eso es lo que quiero pedirle el comentario al doctor Solínez, es lo que tiene que ver con que para el cierre de este medio de comunicación se tomó como
como insumo para tomar esta decisión por parte de Arcotel un informe de Fuerzas Armadas, concretamente del coronel Gonzalo Reyes, y también un informe sobre presuntos contenidos discriminatorios por parte del Cordicón. ¿Cómo entender esto, que en base a estos informes, que para mí es inédito que un informe militar sirva para cerrar un medio de comunicación? ¿Cómo entender esto, doctor Solínez? Inédito en la historia mundial, me parece a mí, ¿eh? ¿Qué decía al respecto, doctor? Sí, Adrián. Se cortó al final, la última parte de la pregunta se cortó un poquito, pero entiendo que entendí la mayor parte de ella. Bueno, primero quisiera hacer una pequeña referencia al relato espeluznante que acaba de hacer Julio, e indicar que justamente como este tipo de testimonios que acaba de dar Julio, recibimos muchísimos otros que nos llevaron a la conclusión de que definitivamente hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de tanto la policía, principalmente la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Recordemos que la Policía Nacional está preparada, está equipada inclusive en cuanto a su dotación para mantener el orden interno, mientras que las Fuerzas Armadas tienen otro tipo de formación e incluso la dotación de armas de las Fuerzas Armadas, armas de dotación letal. Entonces hay que hacer esta distinción, porque mientras el país no cuente con clarísimas normas que garanticen los máximos estándares de la protesta social, de la protesta pacífica, y no haya claras normas también con respecto al uso progresivo de la fuerza, en donde se deben agotar absolutamente todos los medios al alcance no violentos antes siquiera de empezar a utilizar la fuerza. En ese sentido, el informe es muy enfático en decir que tienen que respetarse los principios básicos de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad con la amenaza, que es importantísimo. Lo que relata Julio es inaceptable, es decir, no hay ninguna acción que él pueda haber cometido que justifique un ataque con la brutalidad que él describe. Ahora, volviendo al tema de la pregunta de la libertad de expresión, el informe recoge también varias preocupaciones y hace algunas recomendaciones, porque no solamente es el caso de Pichincha Universal, en donde se iniciaron procesos administrativos para tratar de silenciar una voz que puede tener su propia visión de los hechos y que es absolutamente legítima, porque justamente los medios de comunicación deben ser eso, deben ser la expresión pluralista de los distintos enfoques de la realidad. No hay un solo enfoque, no hay una versión oficial. Si bien nosotros como comisión hemos buscado la verdad, porque esa sí solo hay una, pero los enfoques que explican una convulsión social pueden ser muchísimos. Y no puede ser el caso de que aquellos enfoques que al gobierno de turno no le agraden o que a las autoridades no le agraden, deban ser acalladas. Entonces, el informe contempla estas recomendaciones también en el aspecto de cómo se aborda la situación de crisis. Es decir, los medios de comunicación deben tener un análisis y una visión más holística, más completa, inclusive que recordemos que el origen de esta protesta social fue un levantamiento indígena. Entonces recordemos que las comunidades indígenas, los pueblos del Ecuador, tienen sus tradiciones y sus formas de expresión que deben también ser entendidas por los medios de comunicación antes de procesar y de comunicar los hechos. Entonces creo que esos sesgos que se evidenciaron, producto también de la gravedad de los hechos, ¿no? Y de la situación de crisis que vivió el país y la ciudad en particular, lleva pues a que muchísimos actores puedan parcializarse y perder la perspectiva y perder la objetividad. Pero los medios de comunicación recomendamos que deben hacer un esfuerzo especial, más allá del análisis que puede hacer la población o el imaginario social. Los medios de comunicación tienen que hacer un esfuerzo especial en entender las características de la protesta social, las características de los actores, porque esta protesta social empezó con los indígenas, pero luego se adhirieron transportistas, se adhirieron trabajadores, se adhirieron gente de barrios desatendidos de Quito, por ejemplo, que tenían otro tipo de aspiraciones y de reivindicaciones que reclamar. Entonces,
los medios de comunicación tienen que entender toda la dinámica, que esta fue una protesta en contra de un sistema, en contra de un sistema Carlos, que no logra resolver. Sí. Efectivamente esa pluralidad, ese carácter democrático en los medios de comunicación y quizá también no pecar de unifuentistas, acudir a las diferentes versiones del relato. Pero nos sigue preocupando este informe. Ustedes dijeron, tú dijiste al inicio de la conversación que el informe de la Defensoría no fue vinculante, no es vinculante porque es, digamos, un hallazgo, un compilado de versiones y testimonios alrededor de lo que significó la vulneración de los derechos humanos en el país durante el paro de octubre. ¿Por qué entonces un informe militar fue vinculante para censurar este medio de comunicación? ¿No te parece que ahí podrías ayudarnos y colaborarnos con una pequeña reflexión, por favor? Sí, es importante este punto que mencionas, Andrés, porque efectivamente la acción defensorial iniciada por la Defensoría del Pueblo al formar esta comisión buscaba recopilar información que pueda servir tanto para las acciones que emprenda la Defensoría del Pueblo dentro de sus atribuciones, como para la justicia, en este caso la Fiscalía, que es a quien se entregará el informe, para que investigue el presunto cometimiento de delitos. Por ejemplo, el informe establece presuntas ejecuciones extrajudiciales, que es un tema gravísimo, violaciones a los derechos de la libertad, por ejemplo, a la libertad de movilidad, detenciones ilegales, ¿no? En donde no se mantuvo más allá de la aprehensión, se mantuvo a gente detenida ilegalmente y sin fórmula o sin denuncia alguna. Por ejemplo, violaciones a la integridad física de mujeres, inclusive casos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, todos estos hallazgos tienen que ser trasladados de la autoridad competente, y la Defensoría del Pueblo tiene la tarea, de acuerdo a sus competencias, de buscar que la celeridad y evidentemente la reparación integral a quienes se determinen como víctimas de estos desafueros. Perfecto. Permítame, doctor Acosta, robarle su turno para la interrogante, pero me sigue quedando esta duda y quiero consultarlo con Julio, que nos acompaña también. Es un fiel testigo y fiel testimonio de lo que sucedió en el paro nacional. Un testimonio realmente estremecedor. A mí me descompuso un poco escucharlo. Les tengo que ser muy sincero, querida audiencia, queridos amigos. Julio, Juan Carlos nos acaba de plantear que este informe tendrá que ser entregado a las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía General del Estado. Lamentablemente el país no pasa por una coyuntura en la que las instituciones sean garantes de credibilidad y confianza por parte de la ciudadanía. ¿Consideras tú que la Fiscalía tiene la capacidad en este momento para dar, digamos, un asidero a este informe y por lo menos garantizar justicia en este país? No me engaño, te digo que no confío en las instituciones de la Fiscalía, de los jueces y tantas cosas, porque se ha visto, los ecuatorianos como día a día, hora tras hora se va vulnerando cuántos derechos y la Fiscalía se parece que no oye. Entonces contra nosotros no tengo ninguna confianza, pero agradezco ya este primer escalón que ha dado la Defensoría del Pueblo con la comisión, con el señor Solínez, que justo ahora le preguntaba, el rato que me entregaban el libro a mí, le pregunté al señor Solínez, le digo, dígame una cosa, y tal vez por lo que yo pienso diferente, tengo otra afiliación política, ¿tenía derecho el gobierno ecuatoriano de mandarme a asesinar? Porque 4 tiros en diferentes días, en lugares críticos, corazón, vena femoral, cabeza, no es coincidencia. Entonces le preguntaba, doctor Solís, dígame, ¿ellos tenían derecho a asesinarme por lo que pienso diferente? Me dijo, no, de ninguna manera. Este fue el exceso de los excesos. Y hubieron los videos, gracias a Dios, para comprobarlo, porque sin los videos capaz no nos hubieran dicho, ¿no? Como dije ahora de mañana en una entrevista. Quizá te lo hiciste en algún otro momento y no en el paro nacional. Así, exactamente. Pero es que entré te digo que esto que voy a decirles es una primicia. Esto va a levantar polvo. El día que me llevan a mí, el 12 de octubre, al hospital Eugenio Espejo, te cuento que la policía llega, que yo llego en la ambulancia, en la camilla, ya sin signos vitales, me procedieron a reanimar y todas las cosas que se pudo lograr, pero la policía les dijo a los médicos, a las enfermeras, que no me atiendan, no le atiendan al señor. O sea, eso es
es categórico. Me dijeron las mismas enfermeras, me contaron el cuerpo médico que estaba ahí, cuando después yo ya recorrí la conciencia, pero ellos dijeron así: no le atiendan, déjenle ahí, déjenle morir. Era tal vez, yo me puse después haciendo la recopilación, ¿por qué tanto odio? Y entonces llegando con mi esposa y mi hija a conversar, el odio que ellos tenían es porque me hinqué frente a la tanqueta y le detuve. Esta tanqueta pasaba por la avenida 10 de agosto, de sur a norte, de norte a sur, del Wambra al Benalcázar Mil, del Benalcázar Mil al Wambra, pasaba a toda velocidad, tiraban troncos, no le podían detener y tiraba gases lacrimógenos a todo. Cuando yo deseé y me hinqué frente a la tanqueta del Tucutú, entonces ahí, esa fue la peor ofensa que les he hecho a ellos. Por eso querían matarme. Yo durante los días de la manifestación nunca me quité mi bandera. Nunca hay un solo video que me vean con una piedra o que me vean prendiendo una llanta. No hay nada, porque yo estaba con mi bandera del Ecuador, un guante y nada más. No tenía nada más. Pero 4 tiros en diferentes ocasiones no es coincidencia. Juan Carlos, dentro de la comisión, ¿hay algún punto de vista? Se comentó respecto a la actitud que ha mostrado la Fiscalía General. Tomemos en cuenta que ya es más de año y medio, y sin embargo las investigaciones, especialmente por las víctimas, no ha pasado absolutamente nada. Las investigaciones están estancadas. Y por otro lado, ¿qué peso tiene este informe para acciones de carácter internacional, en vista de que la justicia acá en nuestro país lamentablemente no ha caminado y más bien se ha dedicado a perseguir actores políticos? Bueno, la Fiscalía va a recibir toda la información documentadamente, porque el informe contiene de manera sistematizada toda la información que pudimos recabar, los testimonios igual, de toda la gente que colaboró y que voluntariamente se acercó a rendir su testimonio. Por tanto, la información es muy amplia, y creemos que la Fiscalía tiene suficientes elementos como para iniciar las investigaciones y el proceso judicial donde corresponda. De allí, el tiempo que se tome la Fiscalía, pues la Defensoría del Pueblo puede jugar un rol importante, porque la Defensoría del Pueblo está justamente para velar por los derechos y por la reparación integral de las víctimas, y por lo tanto pues puede también generar una presión para que las causas sean tramitadas adecuadamente y de manera ágil. Julio revela una triste realidad de muchísimos ecuatorianos, que es la falta de credibilidad en la institucionalidad. Y creo que eso es parte de las reformas estructurales que el país requiere, que la gente vuelva a creer en sus instituciones, que vuelva a creer en la justicia, por ejemplo. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros hemos cumplido con nuestra tarea, hemos dado suficientes insumos, y ahora esperemos pues que las otras instancias de Estado, sobre todo el Poder Judicial, pueda continuar con, evidentemente, el impulso que puede dar la Defensoría del Pueblo en estos casos. Juan Carlos, quisiera hacerte... Perdón, sí. Sigue, por favor. No, sí. Quería hacerte una consulta que es parte de lo que acaba de plantear también Julio, que tiene que ver con este intento que él narra, ¿no?, de que la policía lo sigue hasta el lugar de la casa de salud y pide a los doctores, a los médicos que no se ha atendido, que lo dejen morir. También se habló en algún momento, yo estuve como periodista cubriendo los hechos en ese momento, y en ese momento también se planteó muchísimo discursivamente, al menos, no pudimos o no tuvimos la posibilidad de corroborar esta información, de que existía subregistro en las personas que fallecieron o que fueron heridas y que fueron llevadas a casas de salud. ¿Ustedes dentro del informe pudieron hallar algún tipo de indicio de este calibre? ¿Qué decir al respecto de esto? Sí, de hecho nosotros solicitamos todos los listados de ingresos en los distintos hospitales, en el sistema de salud. Durante los 11 días del paro, ¿no? Durante el periodo durante el periodo de las manifestaciones. Toda esa estadística está documentada. Hay que entender también que a fragor de los hechos, Andrés, también se presenta una cantidad de denuncias que terminan siendo falsas o que no son tal como se presenta la denuncia. Entonces, es un poco, la comisión fue depurando. Contamos con la colaboración, porque además fueron muchísimos testimonios y muchísimas denuncias, con la colaboración de la propia estructura de la Defensoría del Pueblo para procesar todas esas denuncias.
inclusive los servicios psicológicos, los servicios de reparación de víctimas, pudieron colaborar con la comisión de forma que podamos receptar todos los documentos, todos los testimonios y documentarlos adecuadamente. Entonces, esa estadística está contenida en el informe. Con respecto a lo que denuncia Julio, eso es importante que ya en el proceso se evidencie y se demuestre, porque claro, también hay que mencionar que alrededor de las protestas sociales, que son, como yo digo, no solamente una válvula de escape, sino es un contrapeso al poder, a los abusos que muchas veces el poder comete, a las tiranías. Es decir, la protesta social no es solamente un derecho y una herramienta fundamental para expresar una disconformidad, sino también para equilibrar que no hay excesos por parte del poder central, por parte del poder político. Entonces, en ese contexto, también hay que reconocer, y el informe lo hace, que hubo grupos vandálicos, que hubo infiltrados, que hubo, gente que buscó generar el caos, ¿no? Más allá del uso excesivo de la fuerza, que también está cabalmente documentado en el informe. Entonces, en ese contexto se genera una situación caótica, una situación donde la sociedad se polariza, donde los medios de comunicación muchas veces no son imparciales, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto es donde el informe de la Comisión de la Verdad busca poner las cosas en su real dimensión y tratar de decir, bueno, más allá de las denuncias, más allá de los números que se dijeron en la prensa o en las denuncias que hubieron, esto es lo que nosotros hemos podido investigar, esto es lo que nosotros hemos podido recabar. Porque ustedes coincidirán conmigo que verdad solo hay una. Es decir, no hay verdad 2, no hay verdad 3, no hay verdad 4, ¿verdad? Hay una sola. Y la verdad es la que se puede documentar con hechos, con evidencias, con testimonios. Y evidentemente, la verdad judicial tiene que ser determinada por los órganos competentes. Es decir, la comisión no puede declarar culpable a nadie. Lo que sí puede es documentar como lo ha hecho y evidenciar estos como los relatos que acaba de hacer Julio, que son situaciones inaceptables y que no pueden volverse a repetir. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Lamentablemente nos queda corto el tiempo. Quiero cerrar este conversatorio, a Julio un breve mensaje del sentir suyo en estos momentos luego de este informe y al ver que la justicia definitivamente no ha actuado en este caso. Solo 5 segundos. Hay algo tan, señor Solínez, hay algo tan indignante que cuando mi esposa fue a pedir el certificado del Eugenio Espejo que fue atendido, sale Eugenio Espejo, Julio Flores, atendido por dolor de cabeza. Mírame la herida de bala que es. Y dicen ellos que me atendieron por un dolor de cabeza. Bueno, entonces ahora con respecto a lo que tú me preguntabas, bueno, cada vez es lo que yo me siento, tengo tal vez un poco de esperanza en el país, esperanza en la gente, es porque veo que ya falta poco tiempo para que se vaya el hipócrita traidor. Ya falta poco tiempo. Y para que no nos siga jodiendo, pero en este poco tiempo que queda, por favor, les pido tener un poco de atención porque van a dejar las instituciones del Estado vendiendo o monetizando, como llaman ellos. Eso es lo que nos puede joder. Vamos nosotros a tratar cualquier gobierno que llegue. Este es un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado, pero tiene que ser dirigido contra María Paula Romo, la inefable, contra Jarrín, que dijo que están preparados para la guerra con un escudo de cartón, y para el presidente Moreno. Esperemos que eso se logre recuperar en este tiempo. Muchas gracias. Gracias, Julio, gracias, Juan Carlos, por su participación en este espacio. Yo realmente quedo consternado, preocupado, ¿cómo explicarlo? Realmente nos quedan cortas las palabras para describir el dolor de la gente, el dolor que acabo de apreciar después de escuchar el testimonio de Julio, y también el escepticismo que existe en torno al trabajo de la función judicial y a la propia fiscalía. Esperemos que no quede la impunidad, un hecho que ha vulnerado la vida de cientos de ecuatorianos por una parte, y también se ha llevado la vida de otra decena de ecuatorianos. Esperemos por la memoria de los ecuatorianos, por la memoria colectiva, que aquello no quede en la impunidad. Bien, gracias a nuestros invitados. 17:51. Vamos a hacer un breve corte. Punto Noticias, apasionados por las noticias.